Ser capaces de analizar el pasado, de explicarlo, entenderlo e interpretarlo, puede ser fundamental para no volver a repetir los mismos errores en el futuro. Entender de dónde venimos para decidir a dónde queremos ir. La pandemia de la COVID-19 generó una crisis sanitaria, económica y social de enorme magnitud, volviendo a visibilizar las costuras de nuestro sistema. Esta crisis actuó como unes gafes de aumento que hicieron más evidentes algunas de las dificultades estructurales más serias que afecten a Asturias. Los graves problemas que tienen las residencias para personas mayores, reducción del gasto público, privatización de servicios, mala coordinación de atención primaria y la atención especializada, financiación insuficiente de las plazas concertadas, precariedad laboral con baixos salarios y alta temporalidad, habitaciones compartidas o escasas inspecciones de la administración pública. Y el momento de revisar fondamente el sistema de cuidados de anguaño, contemplando les sos fortaleces, pero sin escaecer les sos carencias, ahora más que nunca visibles, y afrontar con valentía y decisión los principales retos pendientes. Reconocer y valorar el esfuerzo que fan las personas trabajadoras de los servicios residenciales en esta crisis pasa por reconocer la escasez de profesionales y el calter precario de las sos condiciones laborales. Dalgo, en todo caso, intolerable, porque a pesar de que ya sabía, siguen en sin tomarse como una prioridad social y siguen en sin resolverse. Garantizar que las personas que se ponen males en un centro residencial tengan asegurado el su derecho a la atención sanitaria pública, tanto en atención primaria de salud como en especializada, y un objetivo fundamental. Al mismo tiempo, necesítase un cambio fondo en el modelo residencial para personas mayores que precisen apoyos para dar continuidad a los dos proyectos de vida. Y es, por lo tanto, necesario que los cuidados y las intervenciones profesionales estén orientadas desde una atención centrada en las personas y no en objetivos de mera custodia. Las residencias no pueden acabar siendo hospitales. Faen falta nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas y de gestión donde se garantice la intimidad, se personalicen los cuidados y no tengan rotando todo el tiempo los profesionales. Hay que erradicar los macrocentros y desear de percibir como un lujo las habitaciones individuales. Los centros que almacenen personas, donde la mayoría de las habitaciones son compartidas, donde las personas permanecen todo el día en salas en llenes, evitar el contacto cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles, demostróse que hay una misión imposible. Hay que reconocer también la precariedad de los servicios de ayuda a domicilio. Hay que fortalecerlos y dignificar las condiciones laborales de esos trabajadores más esenciales que nunca. La crisis de la COVID-19 podemos pensarla como una oportunidad para construir una Asturias mejor. Después del impacto sanitario, social y económico por culpa de la pandemia, ya es imprescindible abrir el debate sobre algo que ya es fundamental blindar en cualquier sociedad democrática y que aspire a la libertad plena de las personas que la conformen, que ya el ámbito de los cuidados. Tenemos la obligación y la responsabilidad de poner la defensa de la vida en el centro. Por lo tanto, es imprescindible diseñar un sistema asturiano de cuidados para sacarlos de la invisibilidad y de la responsabilidad exclusiva de las mujeres, dando ellos el reconocimiento y la financiación que necesiten. Este año de pandemia global enseñónos la importancia que tiene proteger lo común, lo que lleve toes y todos para asegurar las vidas y el bienestar de todas las personas. Por lo tanto, el refuerzo del sistema sanitario público, protegiendo la su inversión y los derechos de los sus trabajadores, debe ser una prioridad. Terminar con la extrema fragilidad y precariedad del empleo en Asturias, con la protección y el fortalecimiento de los derechos laborales como la vía para avanzar en justicia social. Por lo tanto, planteamos con claridad que esta crisis, para que nadie pueda quedarse atrás, la salida no puede volver a ser el deterioro de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Ahora tenemos la tarea principal de reconstruir lo común, lo que fue balteado por años de recortes, privatizaciones y políticas injustas, que y el fortalecimiento de los servicios públicos, de la sanidad pública, del sistema público de cuidados y de un nuevo modelo económico. Al fin y al cabo, más igualdad, más solidaridad y más fraternidad. Asturias necesita políticas públicas que nos ayuden a remontar esta situación avegosa en la que llueve sobre mollao. A los efectos de una crisis económica endémica que desde años va mordiendo con saña les carnes de nuestro tejido productivo, sumamos ahora los efectos de una pandemia. El reto es grande para nuestro país, como grande ha ser también el esfuerzo para topar soluciones eficaces. Hacer una Asturias para vivir y trabajar que encare el futuro de forma colectiva
confiando en esas posibilidades de progreso y desarrollo, buscando sin complejos el su sitio en el mundo y siendo verdaderamente protagonista y dueña del su porvenir. Muchas gracias.